Hola a todos y bienvenidos a Hola este a nuevo todos y episodio de bienvenidos a nuestro este nuevo podcast. episodio Yo de soy nuestro Nicole. podcast. Yo soy Nicole. Y yo soy Mercy. Estamos muy felices de acompañarlos en este episodio donde hablaremos sobre un tema muy importante dentro de la administración y gestión empresarial, el presupuesto del talento humano enfocado en seguridad y vinculación. Así es, Messi. Muchas veces cuando escuchemos hablar del presupuesto empresarial, pensamos solamente en producción, ventas o ganancias, pero pocas veces pensamos en cuánto invierten realmente las empresas en las personas que trabajan dentro de ellas. Y justamente hoy vamos a analizar un artículo muy interesante titulado The investment in human capital within the human capital management and the impact of the enterprise's performance. el cual estudia cómo las inversiones en el capital humano impactan directamente en el desempeño de las organizaciones. Pero Además de antes de analizar el iniciar el artículo, artículo, vamos a vamos a profundizar en profundizar en temas temas específicos específicos relacionados con la relacionados con la seguridad seguridad ocupacional, ocupacional, prevención de prevención de riesgos riesgos laborales, laborales, exámenes exámenes médicos, médicos, licitaciones, licitaciones, indemnizaciones, indemnizaciones, que que son son elementos elementos fundamentales fundamentales dentro del dentro del presupuesto de presupuesto de talento talento humano. humano. Porque muchas veces las organizaciones ven estos gastos como pérdidas económicas, cuando en realidad representan inversiones necesarias para garantizar la estabilidad laboral, bienestar de los trabajadores y sostenibilidad organizacional. Para comenzar, yo creo que es importante explicar de qué trata el artículo. El artículo básicamente, los autores analizan cómo las empresas que invierten en capital humano logran mejores resultados organizacionales. Exactamente. El estudio se realizó principalmente en organizaciones tecnológicas de Eslovaquia y buscó demostrar que invertir en las personas mejora la productividad, competitividad y rendimiento organizacional. Algo que me llamó mucho la atención es que el artículo insiste constantemente en que los trabajadores no deben ser vistos como una mano de obra, sino como un recurso estratégico dentro de la organización. Sí, los autores dicen que el capital humano es uno de los activos más importantes dentro de cualquier organización, porque las personas aportan conocimientos, habilidades, creatividad y experiencia. Y eso cambia completamente la forma en la que se debe manejar el presupuesto empresarial. Claro, porque cuando una organización entiende que el trabajador es una inversión y no solamente un gasto, empieza a preocuparse más por áreas como seguridad laboral, bienestar físico y emocional, capacitaciones y estabilidad. Ahora, entrando ya en materia en el tema de seguridad ocupacional, creo que este es uno de los puntos más importantes del análisis. Totalmente. El artículo menciona que las organizaciones deben invertir en mejorar las condiciones laborales y prevenir riesgos de trabajo. Ya que hablamos de cosas muy importantes como equipos de protección personal, capacitaciones de seguridad, protocolos de emergencia y prevención de accidentes laborales. Exactamente, porque muchas organizaciones todavía piensan que invertir en seguridad es un gasto innecesario, pero realmente ocurre lo contrario. Sí, porque cuando no existe prevención aparecen accidentes laborales, enfermedades profesionales, ausentismos y en casos más graves hasta demandas legales. Y eso termina generando pérdidas económicas mucho mayores que la inversión inicial en seguridad. Ahora, un ejemplo, podemos imaginar que una empresa florícola donde los trabajadores manipulan químicos constantemente, si la empresa no invierte en equipos de protección adecuados o en controles médicos, posiblemente con el tiempo aparecerán enfermedades ocupacionales o algún accidente laboral. Y eso no solo afecta al trabajador físicamente, sino también a la organización, porque disminuye la productividad, aumenta el ausentismo y puede generar indemnizaciones. Creo que uno de los mensajes más fuertes del artículo es justamente ese. La prevención siempre será más económica que las consecuencias a largo plazo. Además, algo muy importante es que actualmente la seguridad ocupacional ya no es solo una obligación legal, sino también una responsabilidad ética y social. Porque al final estamos hablando de personas, no de recursos, no de recursos.
Son trabajadores que tienen familias, responsabilidades y una vida fuera del trabajo. Otro punto muy interesante del artículo es el tema de los exámenes médicos ocupacionales. Sí, porque muchas veces las personas piensan que los exámenes médicos son solo requisitos para entrar a trabajar. Pero en realidad tiene una función preventiva muy importante. Los exámenes médicos generalmente ayudan a detectar enfermedades relacionadas con el trabajo antes de que se conviertan en problemas graves. Por ejemplo, problemas respiratorios, auditivos, musculares o incluso afectaciones emocionales causadas por Y el aquí estrés entra algo muy laboral. importante. La empresa necesita destinar presupuesto específico para este tipo de controles médicos para los trabajadores. Exacto, porque no basta con contratar trabajadores, también es necesario monitorear constantemente su salud. Además, cuando los trabajadores sienten que la empresa se preocupa por su bienestar, aumenta el compromiso organizacional y también se retiene más el talento. Y eso mejora muchísimo el clima laboral dentro de la organización. Aunque sinceramente creo que muchas organizaciones todavía no hacen estos controles únicamente por cumplir con la ley vigente. Estoy de acuerdo. Muchas veces se pierde el enfoque humano y se convierte en un simple trámite administrativo. Ahora, cambiando de tema, hablemos de un tema que muchas veces genera incomodidad dentro de las organizaciones, las liquidaciones e indemnizaciones. Sí, porque cuando hablamos de desvinculación laboral, normalmente las organizaciones lo ven únicamente desde el aspecto económico. Pues el artículo deja algo muy en claro, y es que una buena gestión de talento humano también incluye el manejo correcto final de la relación laboral. Y eso implica que las organizaciones deben tener presupuestos destinados para liquidaciones, indemnizaciones y beneficios Porque cuando laborales. una empresa no planifica sus gastos, puede terminar enfrentando conflictos legales muy, muy graves. Exactamente. Incluso puede afectar la reputación organizacional. Algo que me parece importante mencionar es que las desvinculaciones no siempre ocurren por bajo rendimiento. Claro, también existen restauraciones empresariales, crisis económicas o reducción de personal. Claro, y en cualquiera de estos casos el trabajador sigue teniendo derechos. Por eso, el presupuesto de talento humano debe contemplar este tipo de situaciones. Además, creo que la desvinculación mal manejada afecta emocionalmente tanto al trabajador como al resto del equipo. Sí, porque genera inseguridad, miedo e incertidumbre laboral. Uno de los aspectos más críticos del artículo es que muchas empresas todavía no evalúan realmente la necesidad de sus inversiones en capital humano. Y eso es preocupante, porque significa que no saben si las estrategias que aplican están funcionando. Por ejemplo, algunas organizaciones invierten en capacitaciones o seguridad laboral, equipos de protección personal, pero no miden si eso realmente mejora la productividad o reduce accidentes dentro de la organización. El estudio incluso menciona que muchas organizaciones no tienen implementado un sistema formal de gestión de capital humano. Eso demuestra que todavía existe una visión tradicional donde el trabajador es visto únicamente como un recurso operativo y no como un recurso estratégico, como lo dije anteriormente. Creo que ahí está uno de los mayores problemas actuales dentro de muchas organizaciones. También creo que es importante analizar el contexto social y cultural del artículo. Sí, porque actualmente vivimos en una época donde existe mayor conciencia sobre los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores. Antes, muchas empresas solamente se enfocaban en producir y generar ganancias. Pero hoy las personas buscan ambientes laborales seguros, estabilidad y respeto. Y eso ha obligado a varias organizaciones a cambiar sus modelos de gestión tradicionales por unos más humanos. Ahora, las organizaciones necesitan preocuparse por su salud ocupacional, bienestar emocional y clima laboral. Porque si no lo hacen, simplemente pierden talento humano y se quedan sin trabajadores. Eh, en mi opinión, personalmente considero que el artículo tiene una visión bastante humana e interesante sobre el talento humano. Yo también creo que actualmente muchas empresas necesitan entender que invertir en los trabajadores no representa pérdida, sino más ganancias.
Al contrario, representa estabilidad y crecimiento organizacional. Además, pienso que la seguridad ocupacional debería ser prioridad absoluta en cualquier empresa. Porque ninguna ganancia económica debería estar por encima de la salud de un trabajador. Sin embargo, también considero que el artículo puede profundizar más en ejemplos financieros concretos para la correcta planificación empresarial de talento humano. Sí, especialmente en cifras relacionadas con presupuestos de seguridad, indemnización y prevención de riesgos. Ahora, ya para terminar, en conclusión, podemos decir que este artículo nos deja una enseñanza muy importante. El capital humano es uno de los recursos más valiosos dentro de cualquier organización. Y por esa razón, las organizaciones deben invertir en seguridad ocupacional, prevención de riesgos, salud laboral y estabilidad de los trabajadores. Porque cuando una organización protege a sus empleados, también protege su productividad, reputación y competitividad laboral dentro del mercado, Además, el presupuesto del talento humano no debe verse únicamente como un conjunto de gastos administrativos. sino como una inversión para generar crecimiento organizacional a largo plazo. Esperemos que este análisis les haya ayudado a comprender, mejorar la importancia del presupuesto del talento humano y cómo influye en el bienestar de los trabajadores y el éxito empresarial. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Mercy. Yo soy Nicole. Buenas noches.